¿Te acuerdas? En cada fiesta, en cada reunión familiar, ahí estaba, la infaltable bola de queso presidiendo la mesa del salón. Y el aire de la casa olía a algo hecho con tiempo, con cariño, porque mamá o la abuela llevaban toda la tarde en la cocina, preparando todo desde el principio. Los años 70 fueron eso, la era de los bocadillos hechos en casa. Todo, desde las bolas de palomitas pegajosas hasta los huevos rellenos con su toque de pimentón, salía de nuestra propia cocina. Hoy vamos a abrir juntos ese recetario de la memoria, para recordar 25 de esos tesoros que, seamos sinceros, ya casi nadie se anima a preparar. Arranquemos con ese picoteo salado de fiesta, esa mezcla casera que todos conocíamos. Mucho antes de que aparecieran las bolsas en el supermercado, este era un ritual que se hacía en casa, con paciencia. La idea original venía impresa en las cajas de cereales desde los años 50, pero fue en los 70 cuando se convirtió en la reina de cualquier reunión. ¿Recuerdas el proceso? El sonido de la mantequilla derritiéndose en esa fuente enorme de metal, el olor penetrante de la salsa inglesa y la sal de ajo llenando cada rincón. Y luego, el desfile de ingredientes, los cereales de distintas formas, los cacahuates, las almendras, esos palitos salados tan finitos. Todo iba para adentro, a horno lento, a unos 120 grados, más o menos. Y cada 15 minutos sonaba el reloj de la cocina. Era la señal para ir a removerlo todo con una cuchara de madera. Algunas familias le decían tutti frutti salado. Otras le ponían su toque personal, quizás unos aritos de cereal de avena. Pero el verdadero secreto, el que todos compartían, era añadir un poco más de mantequilla y ser generosos con las especias. Cuando las grandes marcas empezaron a venderlo ya hecho a mediados de los 80, la magia se fue perdiendo. Y si probaste el original, tú y yo sabemos que el de bolsa no tiene ni punto de comparación. Ah, la bola de queso. Ver aparecer esa esfera imperfecta sobre una bandeja de cristal, rodeada de galletitas saladas, esas que tenían el borde ondulado, era la señal inequívoca de que la fiesta había comenzado. Aunque ya existían desde hacía décadas, fue en los 70, con el auge de las reuniones en casa y las comidas de traje, donde vivió su momento de gloria. La receta base casi siempre era la misma: queso crema, queso cheddar bien curado, un toque de salsa inglesa, cebolla y ajo en polvo. Todo se amasaba hasta formar una pelota, que luego se hacía rodar sobre un plato lleno de nueces picadas y tostadas. ¿Te acuerdas del tacto, un poco pegajoso, al formarla? Cada casa tenía su secreto. Algunas le ponían un poco de queso Roquefort para darle carácter. Otras, cebollino fresco o un chorrito de vino dulce que le daba un color precioso. Siempre, se preparaba el día anterior, para que los sabores tuvieran tiempo de conocerse bien en el frío de la nevera. Para los 90, ya se la consideraba algo anticuada, y fue desapareciendo sin hacer ruido. Hoy es una reliquia, un recuerdo delicioso de otra época. Los moldes de gelatina. Si viviste los 70, sabes perfectamente que la gelatina no era solo un postre. Era una ensalada, un acompañamiento, y a veces, la pieza central que se robaba todas las miradas en la mesa. Las ensaladas de gelatina adoptaban formas increíbles, gracias a esos moldes de cobre o aluminio que colgaban como adornos en tantas cocinas. ¿Quién no recuerda la clásica gelatina de limón con zanahoria y apio rallado? O esa de fresa con trocitos de Macedonia de frutas atrapados dentro. Había versiones que hoy nos parecerían una locura. Gelatina de lima con atún desmenuzado, aceitunas y mayonesa. Conseguir que un molde de gelatina quedara perfecto era todo un arte. Había que esperar con paciencia a que cada capa cuajara antes de verter la siguiente. Y el momento de la verdad, desmoldarla sobre la fuente sin que se rompiera, era una verdadera prueba de nervios. Fue una década que llevó la gelatina a sus límites más creativos, y a veces, más extraños. Hoy, esos preciosos moldes de cobre son más fáciles de encontrar en un mercadillo de antigüedades que en una cocina en uso. Bolas de palomitas de maíz. Antes de que el microondas nos lo pusiera fácil y de que el cine oliera a mantequilla artificial, existían las bolas de palomitas caseras. Esas delicias pegajosas, dulces y crujientes, eran un clásico de las fiestas de disfraces, de las ferias de otoño y de las kermeses del colegio durante los 70. Se preparaba una olla gigante de palomitas, hechas a la antigua usanza, en la estufa. Mientras, en un caso, se cocinaba un almíbar de azúcar, sirope de maíz, mantequilla y una pizca de sal. Cuando el almíbar estaba en su punto, se vertía caliente sobre las palomitas. Y aquí venía lo mejor. Había que untarse las manos con mantequilla y, a toda prisa, formar bolas con la mezcla antes de que se enfriara y se pusiera dura como una piedra. Era una pena, ¿verdad? Se fue perdiendo esa costumbre. Oye,
Y antes de seguir con la lista, si este paseo por los sabores de antes te está gustando, si te está trayendo buenos recuerdos, nos ayudarías muchísimo si te suscribes a nuestro canal, Secretos de nuestra época. Es solo un clic, y para nosotros significa poder seguir compartiendo estas historias contigo. Huevos rellenos. No había comida de domingo, ni picnic familiar, ni cena de Navidad en los 70, que no tuviera una fuente de huevos rellenos. Pero no unos huevos cualquiera. Se hacían con una receta casi sagrada. Se cocían los huevos, se partían con cuidado por la mitad, y las yemas se aplastaban con un tenedor junto a mayonesa, mostaza de la amarilla, un chorrito del vinagre de los pepinillos y una pizca de sal. Esa pasta se devolvía a las claras, a veces con una manga pastelera para que quedara bonito, y cada mitad se coronaba con una pizca de pimentón. El pimentón era la firma, no podía faltar. Las versiones más elegantes llevaban un trocito de pepinillo dulce o media aceituna encima. Y cada familia tenía su plato especial para llevarlos, ese recipiente de plástico o cerámica con huecos ovalados para que no se movieran en el viaje. Hoy todavía se ven huevos rellenos, claro, pero la sencillez de aquella versión de los 70 ha sido reemplazada por recetas con aguacate, picante o trocitos de panceta. El original nunca necesitó de tantos adornos. Albóndigas con mermelada de uva. Sí, ya sé que suena extraño si nunca lo has probado, pero créeme, fue uno de los aperitivos calientes más famosos de las fiestas de los 70. La receta era insultantemente fácil. En una olla de cocción lenta, ese electrodoméstico que fue una revolución en la época, se mezclaba un bote de mermelada de uva con una botella de salsa de chile. Se añadían albóndigas, congeladas o caseras, y se dejaba cocinar a fuego lento hasta que quedaban cubiertas por una salsa pegajosa, dulce y con un punto picante. Los invitados se servían con un palillo, directamente de la olla, y el plato se vaciaba en un abrir y cerrar de ojos. La receta se popularizó a través de los recetarios de las parroquias y de las notas que se pasaban las vecinas. Algunas variantes usaban salsa de arándanos en lugar de mermelada. La combinación suena rara, lo sé, pero funcionaba. Hoy, es casi imposible ver estas albóndigas en una fiesta. Han sido sustituidas por opciones que se dicen más sofisticadas, pero que, entre nosotros, no son ni la mitad de divertidas. El dulce divinity. Preparar divinity era casi como un examen para las reposteras caseras de los 70. Este dulce, una nube esponjosa a medio camino entre el turrón blando y el merengue, tenía un sabor celestial, de ahí su nombre. La receta exigía cocinar azúcar y sirope de maíz hasta alcanzar el punto exacto de bola dura en un termómetro de cocina. Luego, ese almíbar hirviendo se vertía en un hilo fino sobre claras de huevo batidas a punto de nieve, sin dejar de batir a toda velocidad. Al final se añadían nueces picadas. Si salía bien, era un bocado ligero, aireado, que se deshacía en la boca. Si salía mal, era un desastre pegajoso y granulado. La humedad era su peor enemigo. Las expertas sabían que solo debían intentarlo en un día fresco y seco. Hacerlo en una tarde de lluvia era buscar el fracaso. Era una tradición navideña en muchísimos hogares, especialmente en el sur de Estados Unidos. Pero con el tiempo, cada vez menos gente tenía la paciencia o el conocimiento para enfrentarse a él, y el divinity se fue desvaneciendo de las bandejas de dulces navideños. Rumaki. Si fuiste a una fiesta un poco elegante en los años 70, es muy probable que te encontraras con el rumaki. Este aperitivo de nombre exótico consistía en higaditos de pollo y castañas de agua envueltos en una loncha de tocino. Se sujetaba todo con un palillo, se barnizaba con una salsa dulce de soja y se horneaba hasta que el tocino quedaba crujiente. Su origen venía de la moda de los bares tiki de mediados de siglo, y se mantuvo increíblemente popular durante los 70. Era la opción perfecta para quien quería ofrecer algo diferente y sofisticado. La combinación del higadito cremoso, la castaña de agua crujiente y el tocino salado, era sorprendentemente adictiva. Pero a medida que el consumo de vísceras fue decayendo en los 80, el rumaki cayó en el olvido. Hoy en día, si le mencionas la palabra rumaki a alguien menor de 50 años, lo más seguro es que te mire como si hablaras en otro idioma. Es uno de esos bocadillos que definieron una era y luego, simplemente, se esfumaron. Palitos de queso. Estas barritas crujientes, con un intenso sabor a mantequilla y a queso, eran un clásico en las reuniones del sur de Estados Unidos en los años 70. Su historia es antigua, pero fue en esa década, cuando los aperitivos que se podían preparar con antelación estaban de moda, cuando alcanzaron su máxima popularidad. La receta era sencilla: harina, mantequilla, queso cheddar bien curado y una pizca de pimentón picante. Se hacía una masa que luego se pasaba por una prensa especial o se estiraba y cortaba en tiras finas. El resultado era algo así como una galleta salada, pero mucho más sabrosa,
con ese toque picante al final que te hacía querer coger otra. Cada abuela del sur parecía tener una de esas prensas para hacer galletas, y dominar la técnica se consideraba una verdadera virtud. Se guardaban en latas de metal y se regalaban en Navidad. Aunque todavía puedes encontrarlos en algunas zonas, la versión casera, hecha con esa prensa manual, se ha vuelto cada vez más difícil de ver. Hormigas en un tronco. Esta era la merienda infantil por excelencia de los años 70. Un tallo de apio, relleno de crema de cacahuete y coronado con unas cuantas pasas. Simple, relativamente sano y muy divertido de comer. Solo el nombre ya provocaba la risa de los niños. La idea ya existía desde los años 50, pero se convirtió en un recurso habitual en los hogares de los 70, cuando las madres buscaban meriendas rápidas y nutritivas. Algunas familias usaban queso crema en lugar de la mantequilla de maní. Otros cambiaban las pasas por pepitas de chocolate o pipas de girasol. Lo bonito de las hormigas en un tronco es que los propios niños podían preparárselas. Era un clásico en las fiestas de cumpleaños, en los campamentos de verano y en las reuniones de los scouts. Hoy, con tantas alergias al cacahuete en los colegios, esta merienda ha desaparecido casi por completo de la infancia, y toda una generación ha crecido sin haberlas probado nunca. Salchichas envueltas en masa. En la década de los 70, si alguien decía enrolladitos de salchicha, todos pensábamos en lo mismo, esas salchichas de cóctel, las pequeñitas, envueltas en masa de hojaldre y horneadas hasta quedar doradas y esponjosas. Estaban en todas partes, fiestas infantiles, tardes de partido, reuniones navideñas, incluso en los comedores escolares. La receta se hizo famosa después de aparecer en un libro de cocina muy popular en 1957 y dominó la escena de los aperitivos durante las 2 décadas siguientes. El proceso era casi un juego. Se abría una de esas latas de masa de croissant que hacían pop, se cortaban los triángulos en tiras, se envolvía cada salchicha y al horno unos 12 minutos. Se servían con un cuenco de ketchup y otro de mostaza amarilla para mojar, y eran irresistibles. Algunas familias les daban un toque especial, pintándolas con mantequilla derretida y espolvoreando semillas de sésamo. Otras metían una tirita de queso americano dentro. Aunque aún se ven variantes hoy en día, la versión clásica de los 70 es mucho menos común de lo que era. Mousse de salmón. Sé que esto es difícil de imaginar hoy, pero en los 70, una mousse de salmón era el sumum de la sofisticación. Se preparaba mezclando salmón de lata con queso crema, mayonesa, zumo de limón, gelatina sin sabor y cebolla picada. Luego, la mezcla se vertía en un molde con forma de pez y se enfriaba en la nevera hasta que cuajaba. Al desmoldarlo, se colocaba en la bandeja de servir y se decoraba para que pareciera un pez de verdad, con una rodaja de aceituna como ojo y finas láminas de pepino como escamas. Los invitados lo untaban en galletas saladas o en pequeñas tostaditas de pan. Esta receta aparecía en casi todos los libros de cocina de la época. La combinación de pescado, mayonesa y gelatina puede sonar extraña a nuestros paladares modernos, pero te aseguro que era un éxito. A medida que la cocina se fue volviendo más fresca y ligera en los 80, la mousse de salmón en molde pasó de ser un plato estrella a ser el objeto de muchas bromas. ¿Cuál de estos bocadillos te trae los recuerdos más vívidos? Compártelo con nosotros en los comentarios. Turrón de cacahuete casero. La Navidad en los años 70 olía a dulces hechos en casa, y el turrón de cacahuete, o peanut brittle, estaba en lo más alto de la lista. Prepararlo requería un termómetro de cocina, nervios de acero y una sincronización perfecta. Se cocinaba azúcar, sirope de maíz, agua y cacahuetes crudos hasta que el termómetro marcaba exactamente 150 grados, el punto de caramelo duro. En ese preciso instante, se añadía rápidamente mantequilla, vainilla y bicarbonato de sodio. El bicarbonato hacía que la mezcla subiera y creara burbujas, dándole esa textura aireada y quebradiza tan característica. Se vertía todo sobre una bandeja de horno bien engrasada y se extendía en una capa fina antes de que se solidificara. Si salía bien, era la combinación perfecta de dulce, salado, mantecoso y crujiente. Si salía mal, era un desastre quemado y pegajoso capaz de arrancarte un empaste. Las familias se pasaban las recetas de generación en generación. Se partía en trozos y se guardaba en latas para regalar a los vecinos, a los maestros y al cartero. Las versiones compradas nunca tuvieron esa misma magia. Y hoy, muy poca gente se atreve a hacerlo en casa. El erizo de queso y piña. Este fue, posiblemente, el aperitivo más inolvidable de los años 70, visualmente hablando. Se tomaba media naranja grande o un melón pequeño, se forraba con papel de aluminio y se convertía en un alfiletero comestible. Se le clavaban docenas de palillos, cada uno con un cubito de queso cheddar y un trozo de piña en almíbar. El resultado parecía un erizo espinoso hecho de queso y fruta.
Algunos anfitriones le añadían cebollitas en vinagre, cerezas confitadas o taquitos de jamón para darle más color. 2 aceitunas servían para hacerle los ojos. El erizo de queso y piña fue un clásico en las fiestas caseras durante toda la década, tanto en el mundo anglosajón como aquí. No necesitaba cocción, apenas requería habilidad, y quedaba espectacular en una mesa llena de comida. A pesar de su encanto y sencillez, el erizo desapareció por completo de las fiestas a mediados de los 80. Ahora se le recuerda como una curiosidad de una época más inocente y juguetona. Apio relleno. Antes de que las bandejas de verduras crudas con salsa ranchera se convirtieran en la norma, el apio relleno era el aperitivo fresco por excelencia en las reuniones de los 70. Los tallos de apio se rellenaban con queso crema, a veces mezclado con pimientos del piquillo, o con queso azul y nueces picadas. Algunas recetas sugerían mezclar el queso crema con aceitunas picadas y un poco de ajo. Los tallos rellenos se enfriaban bien en la nevera y luego se cortaban en trozos de bocado. Se consideraba un plato lo suficientemente elegante para un cóctel, pero lo bastante sencillo para el día a día. Aparecía en las bandejas de aperitivos junto a las bolas de queso y las galletas saladas en casi cualquier evento social. Era una forma de convertir el apio, que seamos sinceros, por sí solo es un poco aburrido, en algo realmente sabroso. A medida que las salsas preparadas y las bandejas de crudités listas para llevar se popularizaron en los 80, el apio relleno se fue retirando discretamente de la escena. Pan de dátiles y nueces. En los años 70, este bizcocho estaba en todas partes, en las ferias del colegio, en las cestas de regalo de Navidad, en las meriendas de la parroquia. La receta solía llevar dátiles picados que se remojaban en agua hirviendo con un poco de bicarbonato, y luego se mezclaban en una masa con harina, azúcar, huevos, vainilla y nueces. El resultado era un pan denso, húmedo y con un profundo sabor acaramelado. Se servía siempre en rebanadas muy finas, untadas con una capa generosa de queso crema. Algunas familias lo horneaban en latas de conservas vacías y limpias, lo que le daba una curiosa forma redonda. Era especialmente popular durante las fiestas, uno de esos dulces que la gente esperaba con ganas todo el año. A medida que otros bizcochos como el de plátano o el de calabacín se hicieron más populares, el pan de dátiles y nueces fue cayendo en el olvido. Los dátiles dejaron de ser un ingrediente común en las despensas, y un dulce que fue muy querido, quedó casi perdido. Fondue de queso. Ninguna cena con amigos en los 70 estaba completa sin una olla de fondue burbujeando en la mesa del salón. La fondue de queso fue una auténtica fiebre durante esa década. La receta clásica llevaba queso suizo y gruyere derretidos con vino blanco, un chorrito de licor de cereza y un diente de ajo frotado en el fondo de la olla. Los invitados usaban unos tenedores largos y finos para mojar trozos de pan crujiente, gajos de manzana o patatas cocidas en ese queso caliente y cremoso. Los juegos de fondue fueron uno de los regalos de boda más populares de la época. Casi todas las casas tenían uno guardado en un armario. Parte de su encanto era el aspecto social. Obligaba a todos a reunirse alrededor de la mesa, a compartir de la misma olla. Pero a principios de los 80, la fondue empezó a considerarse pasada de moda, y millones de esas ollas acabaron en el fondo de los armarios o en los mercadillos de segunda mano. Dulces de arroz inflado caseros. La receta se inventó en los años 30, pero fue en los 70 cuando estos cuadraditos se convirtieron en un básico de la cocina casera. Todas las madres se sabían la fórmula de memoria. Derretir mantequilla y nubes de azúcar en un caso, añadir el cereal de arroz inflado, presionar la mezcla en una fuente engrasada y cortar en cuadrados una vez frío. Se tardaba 10 minutos y los ingredientes eran muy económicos. A los niños les encantaba ayudar, sobre todo en la parte de aplastar la mezcla pegajosa en la fuente. Algunas familias le añadían pepitas de chocolate o crema de cacahuete. Otras le ponían hilos de chocolate derretido por encima. Aparecían en las ventas de pasteles del colegio, en las meriendas para llevar y en todas las fiestas infantiles. Aunque la receta sigue existiendo, muchas menos familias los preparan en casa. Los dulces de arroz inflado ya envueltos individualmente han reemplazado a la versión casera, y esa experiencia de hacerlos juntos en la cocina se ha perdido en gran medida. Ensalada ambrosía. En la década de los 70, la ensalada ambrosía aparecía en casi todas las comidas populares, cenas de la iglesia y celebraciones familiares. Esta mezcla dulce y cremosa combinaba gajos de mandarina en almíbar, piña en su jugo, cerezas confitadas, coco rallado, nubes de azúcar pequeñas y nata montada o crema agria. Algunas recetas añadían nueces picadas o rodajas de plátano. Se llamaba ensalada, pero era un postre, y todo el mundo lo sabía. El nombre ambrosía viene de la comida de los dioses griegos, lo que te da una idea de lo apreciado que fue este plato. Prepararla era muy fácil, solo había que mezclar los ingredientes y dejar que se enfriara.
Y esa sencillez era parte de su éxito. Era dulce, fría y refrescante, y cada familia tenía su propia versión. Para los años 90, ya se consideraba irremediablemente anticuada. Hoy, si llevas una ensalada Ambrosía a una comida, probablemente recibirás alguna mirada de extrañeza de los menores de 40 años. Sueños de queso. Estos bocaditos calientes y burbujeantes fueron un favorito en las fiestas de los 60 y los 70, sobre todo en el sur de Estados Unidos. Eran, básicamente, unas tostas de queso hechas con pan de molde sin corteza, cubiertas con una mezcla espesa de queso cheddar fuerte, mantequilla, nata y condimentos. Se horneaban o se gratinaban hasta que quedaban doradas y burbujeantes. La parte de arriba quedaba crujiente, mientras que el interior se mantenía fundido y cremoso. Algunas versiones añadían una tirita de tocino por encima. Otras, una pizca de pimentón picante para darle un toque especial. Los sueños de queso aparecieron en recetarios muy antiguos, pero vivieron su época dorada durante la era de las fiestas de cóctel. Eran baratos, fáciles de hacer en grandes cantidades y desaparecían de la bandeja en cuestión de minutos. A pesar de ser absolutamente deliciosos, los sueños de queso se han convertido en uno de esos aperitivos de los que casi nadie ha oído hablar hoy en día. CTL Wright era crítico. Demasiado caliente y el fudge quedaba granulado. Si no estaba lo suficientemente caliente, nunca cuajaba. La receta rápida que venía impresa en los botes de crema de nubes de azúcar hacía el proceso mucho más fácil, y muchas familias la adoptaron como la suya. El fudge se hacía en innumerables sabores, de crema de cacahuete, de vainilla, o el famoso Rocky Road con nubes y nueces. Las latas de galletas de Navidad, forradas con papel de cera y llenas de fudge casero, eran un regalo habitual para vecinos y compañeros de trabajo. Hoy en día, muy poca gente se toma la molestia de hacerlo desde cero, y el arte de saber el punto exacto se está perdiendo. Crema de queso pimiento. En los años 70, sobre todo en el sur de Estados Unidos, el pimento cheese era un básico en casi todas las neveras. Esta simple crema para untar combinaba queso cheddar rallado con mayonesa y pimientos morrones picados. Esos pimientos rojos dulces que venían en frascos de cristal. Algunas recetas le añadían queso crema para darle más suavidad o una pizca de cayena. Se servía sobre galletas saladas, dentro de tallos de apio, en sándwiches de pan de molde, o se comía directamente del bol con una cuchara. Era un fijo en las partidas de cartas, en las meriendas en el jardín y en las reuniones familiares. Cada familia tenía su propia receta, y los debates sobre cuál era la mejor podían ser muy serios. Aunque todavía se encuentra en algunas partes del sur, la versión casera, hecha con un buen queso rallado a mano, ha sido reemplazada en gran medida por las tarrinas que se compran en la sección de charcutería del supermercado. Pizzas de pan de centeno. Estos pequeños bocaditos calientes eran un imprescindible en las fiestas de los 70. Se tomaban rebanadas finas de pan de centeno de cóctel, se cubrían con una mezcla de carne picada o salchicha cocinada con queso procesado tipo Velveeta y especias italianas, y se gratinaban en el horno hasta que burbujeaban. En muchas zonas del medio oeste americano tenían nombres curiosos, aunque nadie sabe muy bien por qué. Lo bueno de estos bocadillos es que se podían preparar docenas con antelación, congelarlos en bandejas y meterlos en el horno justo cuando llegaban los invitados. Eran económicos, contundentes y gustaban a todo el mundo. Algunas versiones usaban salsa de tomate y mozzarella para un sabor más tradicional a pizza. Eran el tipo de aperitivo que desaparecía de la bandeja antes de que tuvieras tiempo de dejarla en la mesa. Y hoy, han desaparecido casi por completo de las reuniones modernas. Ensalada Watergate. A pesar de su nombre político, este postre de pistacho no tenía nada que ver con el escándalo. Apareció a mediados de los 70 y se convirtió rápidamente en un fenómeno de las comidas populares. La receta llevaba una mezcla de pudín instantáneo de pistacho, piña triturada, nata montada, nubes de azúcar pequeñas y nueces picadas. El resultado era una crema esponjosa, de un color verde pálido y muy dulce. Se llamaba ensalada, pero no engañaba a nadie. Algunos la conocían como delicia de pistacho o esponjosidad verde. La receta era tan sencilla que cualquiera podía prepararla, lo que explica por qué estaba en todas partes a finales de los 70. No requería horno y se hacía en 5 minutos. La ensalada Watergate era ese tipo de plato que la gente fingía que era demasiado simple para ellos, pero que en secreto les encantaba. Para los 90, había desaparecido prácticamente del mapa. Y hoy, la mayoría de la gente menor de 50 años ni siquiera ha oído hablar de ella. Entre estos 25 bocadillos caseros, ¿cuál te sorprendió más recordar? Cuéntanoslo en los comentarios. Crema de queso y aceitunas. En los 70, la mezcla de queso crema y aceitunas verdes picadas era una de las pastas para untar más populares.
Se ablandaba el queso crema y se mezclaba con aceitunas verdes rellenas de pimiento bien picaditas, un chorrito del propio jugo de las aceitunas y a veces, un toque de salsa inglesa. La crema se servía sobre pequeñas rebanadas de pan de centeno o en galletas saladas, y estaba presente en casi todas las fiestas de bienvenida de un bebé, despedidas de soltera y reuniones de club de la época. Algunas versiones le añadían nueces picadas o un poco de ajo en polvo. La combinación de la suavidad del queso y el sabor salado y potente de las aceitunas era extrañamente adictiva. Era una de esas cremas que siempre era la primera en acabarse en la mesa de los aperitivos. A medida que empezaron a aparecer salsas más exóticas en los supermercados, la humilde crema de queso y aceitunas fue cayendo en el olvido, y toda una generación se perdió uno de los bocadillos más sencillos y sabrosos de la época. Palomitas de caramelo caseras. Antes de que las marcas comerciales se multiplicaran y mucho antes de que aparecieran tiendas gourmet de palomitas en cada esquina, hacer palomitas de caramelo en casa era una tarea seria en las cocinas de los 70. La receta consistía en cocinar mantequilla, azúcar moreno, sirope de maíz y sal hasta obtener un caramelo burbujeante. Luego se añadía bicarbonato para hacerlo más ligero y crujiente, y se vertía todo sobre una montaña de palomitas recién hechas. Se extendía en bandejas de horno y se cocinaba a fuego lento durante 1 hora, removiendo cada 15 minutos. La casa olía de maravilla. ¿Puedes recordarlo? Algunas familias añadían cacahuetes, otras nueces. Las palomitas terminadas se guardaban en bolsas y latas para las ferias del colegio, como regalos de Navidad o para los niños en Halloween. Preparar una buena tanda llevaba varias horas. Hoy, las palomitas de caramelo de bolsa están por todas partes, y la versión casera se ha convertido en una de esas tradiciones perdidas que cada vez menos familias se animan a continuar. Gracias por acompañarme en este viaje, en este paseo por la memoria y el sabor. Si te ha gustado, si te ha hecho sonreír, regálanos un me gusta y comparte este video con alguien que sepas que recuerda estos bocadillos. Y por supuesto, suscríbete a Secretos de Nuestra Época para que no te pierdas nuestro próximo viaje al pasado. Y ahora te pregunto a ti, de todos estos manjares, ¿cuál era el que nunca, pero nunca, podía faltar en las fiestas de tu casa? Cuéntamelo en los comentarios.